Hola de nuevo en este video distinto a los demás, ya que bueno, requiere una serie de técnicas en las que recién comenzamos a incursionar, pero nos parece que en este momento una herramienta como esta es muy oportuna para poder bueno, hacer que les llegue a ustedes algo que habitualmente en los encuentros presenciales se maneja con un cañón proyectando en el aula, pasando PowerPoint y cosas por el estilo, o manejándose con la proyección de lo que hay en la computadora, pero en este caso lo vamos a hacer filmado, y la idea es que estos elementos que ustedes van a adquirir a través de esta clase puedan incorporarlos para luego, en los momentos en que en lo que refiere específicamente a la elaboración de tanto de los borradores como del plan, se pueda tener en cuenta y se pueda hacer un intercambio con un antecedente, digamos, más explícito, que no tengamos que perder mucho tiempo, sino que, bueno, abocarnos a nuestra tarea, que tiene que ver con el plan de investigación, con la elaboración de la investigación que es la tesis, y no tanto a estar desarrollando digamos, el conocimiento de herramientas. Quiero decir también que las herramientas, en este caso, no son simplemente un recurso técnico. Vamos a ver el aspecto del uso de las herramientas que tiene que ver justamente con la operacionalización de la investigación. Es decir, ver qué elementos que van muy juntos se adecúan para llevar adelante la investigación, para ordenar nuestro trabajo y ayudarnos a hacerlo con más eficacia y en menos tiempo. Bien, tenemos aquí, como ustedes verán, este agüita, que es apenas la orillita de un gran océano, en el que navega como una isla perdida esta carpeta que dice tesis de maestría. Esta carpeta, digamos, va a contener todo el material que va a permitir desarrollar la investigación y producir ese documento que luego habrá que imprimir y entregar, que no es otra cosa que la tesis. Ustedes pueden tener distintos elementos en muchas carpetas, seguramente buena parte de materiales de estudio ya pertenezcan al marco teórico, al estado del arte, al objeto de investigación. Lo deben tener ya distribuido en distintos lugares. No los borren ni los trasladen a esta carpeta, simplemente hagan una nueva copia para tenerlos aquí medianamente ordenados. Bueno, vamos a abrir esta carpeta. Quiero aclarar que esta carpeta está medianamente completa, pero da cuenta un poco del trabajo que vamos a ir haciendo. Vamos a abrir la carpeta y nos vamos a encontrar que en esta carpeta tenemos otras carpetas. Documentos de la MIC, módulos cursados en la maestría, tesis de maestría. Vamos a empezar por esta, documentos de la MIC. ¿Qué hay que tener acá? También concentrados para que no, en el momento que los tengamos que buscar, no andemos perdiendo horas a ver en qué carpeta había quedado, en qué disco rígido lo había guardado, etc. Abrimos esta carpeta. Ven ustedes que la carpeta tiene distintas unidades que en este caso particular hacen a esta materia. Entonces, todos estos documentos, por ejemplo, esto es lo que ustedes tienen en el campus, en el aula virtual.
cuando termina el seminario, este aula se cierra y ustedes después ya no tienen acceso. Entonces lo conveniente es que tengan allí los documentos, vamos a los formularios, orientación en los contenidos del formulario del plan de tesis, control del plan de tesis para autoevaluación. Estos son documentos que ustedes ya en este momento están frecuentando. Reglamento de tesis de la maestría, formulario de trabajo del plan de tesis. Vamos a abrirlo para que ustedes puedan ver qué pasa con, que es el mismo, exactamente, tarda un poquito, que es exactamente el mismo formulario en el que ustedes ya comienzan a trabajar. Tenemos el logo, universidad, maestría, en este caso se trata del plan de tesis. Después, entonces, engancho ahí atrás. Bien. Ustedes después pondrán título, subtítulo, no voy a decir ahora porque ya lo hemos visto, ¿no? Las características que tiene que tener el título, el subtítulo, el nombre de ustedes, el nombre del director, etc. Lugar y mes de finalización. Esto es previo a, en el caso del seminario de tesis, es previo la fecha a la entrega de los borradores o la entrega final. Y después aparecen simplemente cada uno de los ítems. Ustedes parten de este documento al que le van a ir dando progresivamente contenido. Bien, vamos a citar acá. Bueno, estos son documentos, presentación de la maestría. Aquí hay algunas notas que también les pueden ser útiles por dudas que puedan tener. Algunas cosas hemos hablado sobre el director, otras seguiremos hablando. Bien. Digamos, los requisitos formales. Frente a cualquier duda sobre, igual vamos a tener una clase especial para el tema de las entregas, tanto del plan como de la tesis, pero aquí tienen los requisitos oficiales. Frente a cualquier duda que se les pueda. A ver si está actualizado esto. 5 ejemplares de la tesis, acompañado de una nota personal, indicando su intención de proceder a la defensa de la misma. La presentación debe estar avalada por el director y el codirector, si lo hubiere, mediante una nota. Y bueno, aquí hay otros requisitos. Esto también va cambiando, pero digamos, pueden haber cambios menores, pero esto es más o menos las exigencias más o menos estándar. Acá vemos extensión, no debe ser menor de 80 y mayor de 300. Bueno, estos son otros temas que hemos hablado. A ver si dice algo. Bueno, foliación, por supuesto, redacción en castellano. Acá dice a una sola faz. Esto vamos a olvidarlo por algo que yo ya dije en videos anteriores. Esto tiene que ver con una cuestión ya superada. Yo recomiendo que la hagan a doble faz. Conservamos el planeta, hacemos menos desperdicio, ahorramos en gastos de impresión. Bien, y bueno, el reglamento de la tesis. Aquí cada tanto se hace, vamos a abrirla de nuevo. Cada tanto suele hacerse algún retoque al reglamento de tesis, porque bueno, los tiempos van cambiando. Aquí tienen ustedes reglamento de tesis, capítulo 1, director de tesis, selección, requisitos, funcionamiento. Aquí también pueden completar
datos, informaciones específicas sobre cuestiones que pudieran llegar a surgir. Bien, la presentación del plan, los cambios de temas si los hubiere, ajuste del título, lo que hemos hablado, ¿no? Siempre que no sean cambios drásticos, no hay ni siquiera que informarlos. Ahora sí, si hay un cambio de tema sustantivo, un cambio de título sustantivo, bueno, eso sí hay que consultarlo y ver qué se hace en ese momento. Seguramente esto va a sufrir algún cambio más. No quiero perder el tiempo en toda esta parte, que ustedes la pueden leer. Es más, yo en algún lugar he señalado la importancia de hacer una plantilla, un documento maestro, y aquí están en el reglamento de tesis las pautas para hacerlo. Estas pautas también son medianamente elásticas. Aquí se habla de un espaciado de 1,5. Está el tema de los márgenes. Puede ser un poquito menos, 1,3, 1,2. Esto después lo vamos a ver, son digamos, porque a veces uno, depende de la tesis, tiene menos o más que decir, y aquí uno tiene un margen para hacer algunos ajustes principalmente para la presentación. Bueno, aquí también se habla algo de la prórroga de la presentación, tanto para el plan como para la tesis. Pero digo, más allá de lo que dice la letra, yo les digo esto. Si ustedes ven que les está faltando poco, que están excedidos, que ya han pasado los 2 años o que ha pasado un poco más de tiempo, no les conviene hacer, a ver, si la tesis está a punto de ser terminada o le falta poco, ¿no? Si le falta mucho, tampoco hagan nada, pónganse a hacer la tesis. Pero si ustedes vienen a nosotros, aunque los plazos se hayan cumplido, o incluso aunque se haya pasado un tiempo de vencido el plazo, si ustedes vienen a nosotros y dicen, aquí están, estos son los 5 ejemplares de la tesis, bueno, igual les vamos a pedir una comunicación antes y les vamos a pedir, vamos a hacer una revisión previa para evitar que si hay alguna cosa en esa entrega que se puede o que se deba corregir, ustedes no hayan impreso ya los 5 ejemplares y se les pida que lo corrijan. Entonces, en general les vamos a pedir un envío previo, pero es decir, venir a nosotros con la tesis terminada. Si ustedes vienen a nosotros con la tesis terminada, después los aspectos formales, administrativos, de la parte de la prórroga o del vencimiento de los plazos, es una cosa que arreglamos a posteriori, decir, bueno, acá está la tesis. Después veremos esto también en el capítulo sobre el jurado, sobre la constitución del jurado. Una cosa que ya les digo es que, digamos, más allá de las cuestiones operativas, de que tienen que estar cerca y demás, tratamos de que por lo menos uno de los integrantes del jurado sea un especialista disciplinar y uno de los integrantes del jurado sea idóneo en temas de metodología. Y si podemos hacer que los 3 cumplan los requisitos, fantástico. Les decía que, bueno, la pandemia ha modificado muchas cosas, y la nuestra es una maestría a distancia.
hay ciertas cuestiones en el reglamento que nos impiden tomar exámenes finales, ni defensas de tesis, pero ya se han administrado una serie de protocolos. Ya se ha tomado, hay un antecedente de toma de defensa de tesis a distancia. Una chica que estaba en Colombia cuando defendió la tesis. Ya está el antecedente, pero bueno, en este momento hay un par de tesis que se van a defender por esa modalidad, pero en principio porque estaba hecho todo el trámite, que les quiero aclarar, es largo y engorroso, no para ustedes, sino para nosotros, hasta que están todas las firmas y todas las habilitaciones para que la defensa se pueda llevar a cabo. Pero no había protocolo para llevar adelante todos esos trámites en un contexto de virtualidad, y eso se está en este momento implementando. Bueno, aquí tienen todo, bien, aquí hay algunas cuestiones que ya están. Aquí hay un artículo, Bendita Tesis, de Ambrosini y Monbrú, de la que hemos hablado. Hay también un video, está en el aula virtual al respecto. Hay otro texto de Aris Recalde, que en este momento es el director de posgrado. Bien, y este es un artículo sobre una investigación que realizamos precisamente sobre el tema del problema de que no se llega a la defensa de las tesis. Bien, entonces esto es lo que encuentran. Bájenlo y ténganlo a mano. Esto es lo que está en el campus. Todos los documentos, las cuestiones, cuestionario de la tesis, cuestionario para completar de la bibliografía complementaria, etc. Todos estos documentos conviene que los tengan a la mano, porque en el momento menos pensado les pueden ser de gran utilidad. Bien, ¿qué otros documentos hay acá? En este caso está el plan de tesis. En este caso, a ver, la verdad que la mayoría de estos documentos estaban en discos rígidos de guardo de hace bastante tiempo, y estoy mezclando un poco. Este es el plan de tesis de mi doctorado en filosofía. Son las 3 de la tarde, en punto. Bien, espero que la hora que elijo la computadora no haya salido. Esto decía, es el plan. Ustedes van a ver que tiene 26 páginas. 26 páginas. Vamos a checar un poquito esto, a ver si por la duda que no entre. 26 páginas. Es decir, pero nuestro plan tiene que tener 26 páginas. No. En realidad los requisitos para el plan de doctorado permitían que fueran esta cantidad. Incluso este número de páginas está al límite. En general, este es mi plan de tesis. En general, un plan de tesis de maestría que tiene exigencias distintas al del doctorado, puede tener entre 8 y 15 páginas, no mucho más que eso. Bueno, aquí tengo otros documentos: programa del seminario de tesis, reglamento definitivo, esto porque había habido unos cambios, no me acuerdo si estaban integrados. Seguimos. Bien. Módulos cursados en la maestría. Es decir, así como ustedes tienen aquí toda la documentación referida al seminario de tesis y al contenido del seminario de tesis, otro que es bueno que tengan son los módulos y los contenidos. No es, a ver, que son los, esto no se corresponde a lo actual porque, bueno, Felix Schuster
fue uno de los primeros profesores en dar metodología, fue profesor mío. Pero como se puede ver, Yamaha, módulo 4, distintos documentos. A ver si está el de Mario Albornoz. Bien, distintos documentos. Incluso aquí no está, pero también podría ser bueno. Podría ser bueno que también estuvieran los trabajos de ustedes. Es decir, todo lo que han estudiado y producido en la maestría va a tener que aparecer en la tesis. Por lo tanto, también es bueno que lo tengan a mano. Y ahora vamos a este otro documento, que es este documento que dice tesis de maestría. Vamos a abrirlo y vamos a ver que tiene una cantidad de subcarpetas. Fíjense, bibliografía del marco teórico metodológico. Bueno, este tampoco es el marco metodológico de mi tesis de maestría, es el marco teórico metodológico de mi tesis de doctorado. Acá tenemos, por ejemplo, textos, yo ya los guardé, comprimidos, pero por ejemplo, si abro acá, ¿qué es lo que se encuentran ustedes? Lo que se encuentran es que este libro de Marie, acá, este libro de Marie, ahí está, Elementos de Epistemología Comparada, Enrique Marie. Para mí este libro era un libro muy importante, es decir, era una bibliografía central dentro de mi marco teórico. Por lo tanto, yo necesitaba manejarme con él, y entonces lo que hice, mediante el escáner, lo escaneé, y este es el libro escaneado. Bien, está simplemente para que lo vean. Ven, es el libro escaneado. Porque yo necesitaba tenerlo, valga el anacronismo, materialmente virtualizado. Entonces lo escaneé. Ahora, como ustedes ven, esos archivos que aparecen acá son archivos de imagen. Vamos a ver acá. Vamos a ver si podemos abrir este PDF. ¿Ven? Entonces, una vez que está virtualizado, escaneado, se levanta la imagen. Ven que hay cuestiones que no llegan a quedar bien, pero es un texto absolutamente legible, es un texto con el que perfectamente se puede trabajar, se puede subrayar, se puede cortar, se puede pegar. Es decir, es un texto para trabajarlo. Y es facímil porque es idéntico a la versión de soporte papel que se escaneó, se digitalizó y se convirtió en un PDF y también en un Word. Entonces, aquellos libros que, digo no todos, porque de repente uno tiene un libro tiene, digamos, a mano, en ese estante del que en algún momento hablamos, estante con todos los libros muy próximos, muy cercanos a nuestro trabajo. Entonces, uno puede poner una nota, poner uno de esos papelitos con pegamentos para marcar una página, y cuando tiene que trabajar con ese texto, bueno, simplemente lo toma de la biblioteca, lo abre en la página que está marcada y ya sabe uno que eso está ahí. Pero eso es cuando el trabajo que se hace con esos materiales no es tan intenso como el que se va a hacer con otros, ¿no? Esto pasa más que con los
Pasa con textos del marco teórico, pero fundamentalmente pasa más con, con los textos del objeto de estudio. Y a eso vamos. Fíjense ustedes que, y esto es un tema que podemos hablar en algún momento, que el ordenamiento de los materiales con los que se va a trabajar están presentados en las carpetas de acuerdo al esquema planteado por Juan Zamaja de las matrices de datos. Yo algo hablé de esto y voy a volver a insistir en ello porque es un aspecto que no es simplemente una cuestión metodológica. Insisto, recuerdo esta frase de Zamaja: lo sepa o no el investigador, todo investigador construye matrices de datos. Y dije también, claro, las matrices de datos pueden entenderse de muchos modos. Una matriz de datos puede entenderse como un conjunto de cifras, de análisis estadígrafos, registros de Excel, etcétera, etcétera. Pero hablar de matriz de datos es hablar de identificar, de jerarquizar, de ordenar. Y cuando uno está haciendo una investigación, es fundamental establecer el diseño y el proceso para poder llevarlo adelante. Esto lo hemos dicho también en alguna clase anterior. Entonces, eso también, de algún modo, tiene que estar reflejado, tiene que ser consistente con el modo en que vamos a operacionalizar el trabajo, con el modo en el que vamos precisamente a ordenar nuestros materiales. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos objeto de investigación. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Esto supuestamente es sobre mi tesis de maestría. Aquí aparece tesis, ciencia, universidad y periodismo. Y dice documento maestro. Después vamos a dedicarle un buen tiempo a esto. Vamos a abrirla simplemente para que ustedes vean de qué se trata por ahora. Universidad Nacional de Norte tiene maestría, metodología de la investigación científica, ciencia, universidad y periodismo. El periodismo en el ámbito académico, estudio crítico del cruce entre el periodismo de investigación y la investigación en ciencias sociales en la formación universitaria. Muy brevemente, aquí lo que interesaba era ver como dos tradiciones, la de la formación de los periodistas en el ámbito periodístico y lo que empieza a ocurrir a partir de fines de los 80, principios de los 90, y es la formación de los periodistas en los ámbitos universitarios, y habida cuenta de que el periodismo es esencialmente investigación y no otra cosa, yo creo que en algún momento lo dije, el que nos da la noticia no es un periodista, es un informativista, que es otra cosa. Los que anuncian son locutores, no son periodistas. El periodista es el que investiga. El periodista es el que hace investigación. Si no, no es periodista. Entonces, teníamos aquí un tema referido a la ciencia, porque las carreras de periodismo se estudian en las facultades de ciencias sociales, en un ámbito universitario. ¿Bien? Y digamos que ya no es simplemente el ámbito periodístico, y el periodismo, que es una práctica que tiene que ver con la investigación, pero que reconoce una tradición previa. Bueno, esto muy brevemente. Bueno, acá ya ustedes de algún modo van viendo un poco también la estructura de la tesis. 17. La dedicación, una página para dedicatorias. Bueno, acá, bueno, claro, ustedes no van a tener. Ustedes lo primero que van a tener cuando abran el documento maestro es la portadilla y un índice con quizás algunos títulos. Esto, fíjense que esto ya es algo completamente desarrollado. Pero esto no empezó así, esto no nació así.
Esto nació con un borrador que decía introducción por acá, desarrollo, conclusión, y en el medio 3, 4 nombres más o menos que pretendían desagregar los contenidos que se iban a desarrollar. Pero en este documento maestro yo tengo, bueno, arrancamos con la introducción, ven que yo ya tengo el marginado, la tipografía, el espaciado, está conformado, esto de lo que vamos a hablar, que es, no debo decir índice porque esto yo lo aprendí con los bibliotecarios, esto no se llama índice, esto se llama tabla de contenidos, que me permite, por ejemplo, y esto es muy útil porque cuando la tesis tiene 20 páginas no es nada, pero cuando la tesis tiene ya 300 páginas, 250 páginas, uno no va a abrir el documento y se va a poner a recorrer con la ruedita a ver si lo encuentra. Entonces uno viene acá y dice, ¿dónde estaba trabajando? Estaba trabajando acá. Capítulo 2, Universidad de Carreras de Periodismo. Bien. Entonces, eso además, como después vamos a ver, permite ordenar el índice de modo absolutamente automático. Tengo que tener el resguardo simplemente de que ustedes se fijan acá por ejemplo, esta no lo tiene porque yo acá me corrí, esta es una copia de una copia para poder presentárselos a ustedes, pero esto debiera tener aquí ven este título, ¿ven? Con esto se le va dando forma a los títulos. ¿Ven? Este es normal. Este sí, el normal es el normal. Porque está montado sobre otra plantilla, yo lo arreglé para poder trabajar con ustedes. Pero después vamos a ver el tema de la tabla de contenido. Entonces, en principio van a tener ese documento maestro. Todos los parámetros que ustedes le van a dar al documento maestro, se lo van a dar al resto de los documentos. Entonces, yo les puse A, B, C, D, etcétera primero, para que me queden en orden de jerarquía y yo pueda acceder sin tener que andar buscando y perdiéndome en dónde está cada cosa. Entonces, el primero es ese documento que es el documento maestro. A ese documento maestro va a tener la portada, la portadilla, las dedicaciones y el índice. Y luego títulos. Ahora, digo, porque cuando los documentos empiezan a crecer, conviene trabajar con documentos más pequeños para no hacer tan engorroso el trabajo. Entonces, por ejemplo, ¿ven? Este es la introducción. Bien, estamos aquí en esta parte que es el documento dedicado a la introducción de la tesis. Como hemos dicho en reiteradas oportunidades, la introducción es una reconversión, es una reescritura, es una metamorfosis. Insisto en esta palabra, metamorfosis del plan de tesis. El plan es algo meramente enunciativo, en tanto que la introducción, si bien no hay desarrollo, debe tener otro tipo de relato y debe decir algunas otras cosas. Metamorfosis también porque la escritura se convierte, no es cuestión de pegar el plan de tesis en el documento de introducción y seguir adelante. Esto requiere una reelaboración, requiere una reescritura. Y tenemos entonces también los aspectos formales y conceptuales. Como ya dijimos, el documento ya está hecho sobre una plantilla que tiene todo el formato aquí sí, en este documento, a diferencia del anterior, si ustedes se fijan, ya tenemos, por ejemplo, conformado. Ven que dice introducción y aquí dice título 1, consideraciones sobre el trabajo, y dice título 2, normal, y se corresponde, bueno, esta todavía no se corresponde. Pero esto, por ejemplo, vamos a poner normal. Vamos
vamos a ponerle seleccionar texto con formato similar. Entonces, actualizar normal para que coincida con la selección. Entonces vamos a cambiar el formato. Y así, seleccionar texto, ahí está. Normal, actualizar normal para que coincida con la selección. Llegó hasta el final del documento. Entonces, todo lo que estaba en normal ahora tiene este formato. Quiere decir que todo lo que yo pinte volverá normal. Este se ve que estaba allí, simplemente es algo que habíamos cambiado para y esta la habíamos puesto bien. Entonces tenemos el documento desde el punto de vista formal, estructurado. Entonces todo lo que vayamos pintando con título, título 2, título 1, va a quedar en ese formato, y luego, sobre todo los títulos, nos permitirán conformar, construir la tabla de contenido. Ahora bien, quisiera aprovechar esta instancia no solamente para decir que todo aquello que estaba, planteo del tema, planteo del problema, planteo de las hipótesis, objeto, objetivo, modalidad, marco teórico, etcétera, debe estar enunciado aquí. Y una cosa más, por eso insisto muchas veces en que la producción de la tesis implica tener en cuenta una serie de requisitos que deben estar debidamente articulados. Fíjense ustedes, una cosa que es conveniente que vaya en la introducción, sobre el final de la introducción, es precisamente una referencia a los capítulos. Ahora, yo lo he desagregado, pueden desagregarlo como ustedes quieran. Son las 3 de la tarde, bueno, en punto. Mi computadora que me anuncia que son las 3 de la tarde en punto. Les decía entonces que se puede desagregar en subcapítulos, digamos el documento de la introducción, pero que esa desagregación no sea una copia de los ítems que tiene. Justo había encontrado la primera. Consideraciones del trabajo, ¿no? Bueno, eso es lo que se corresponde con las primeras partes del plan de tesis, que tiene que ver con planteo del tema y planteo del problema. Luego tenemos, el tipo de investigación. Esto tiene más que ver con el estado del arte, con la modalidad de qué tipo de estudio, si es descriptivo, si es explicativo. Esto tiene que ver también con el tema general, perdón, también refiere al tema. Después, el tema particular, vamos definiendo nuestro objeto de investigación y van emergiendo también algunas preguntas. Los supuestos principales. Bueno, esto es lo que en el PAN podría corresponder al marco teórico, pero ven que se le han cambiado, no tienen otros supuestos, como hipótesis complementarias, los objetivos de la investigación, que recordemos siempre, son objetivos de investigación. Y aquí aparece un poco la estructura también, ¿no? Esto que vamos a hablar
enmarcado en niveles, nivel supraunitario, nivel subunitario, etc. Ven, también se habla de cómo se estructurará el trabajo. El trabajo se dividirá en tres partes. La primera estará dedicada a establecer los fundamentos teóricos, los supuestos que guían la investigación. Se trata en ella de contextualizar los tres ejes que hemos señalado como cursando a la misma. En un primer capítulo definiremos conceptos tales como bla 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 bla. En un segundo capítulo contextualizaremos, etcétera, etcétera. Acá le faltó latín, debe estar al revés a capítulo. Y se va enunciando el contenido de los capítulos. Pero claro, ¿cómo voy a escribir los capítulos en la introducción de entrada si todavía no escribí los capítulos? Bueno, esta es una parte que se agrega cuando esos capítulos ya están escritos. Por eso siempre digo que el punto final del documento de tesis no se pone en la conclusión, sino que se pone en la introducción. Se ajusta a que todo esté... es decir, acá hacemos una declaración de lo que vamos a hacer, luego lo hacemos. Eso que nosotros hacemos no coincide un 100% con con lo que nos propusimos hacer. Entonces llega el momento de adecuar lo que hicimos con lo que dijimos que íbamos a hacer. Entonces el ajuste viene de lo que vamos a hacer. Tenemos entonces, quiero aprovechar esta parte para que ustedes vean algunas cuestiones formales también, referidas a las notas a pie de página, referidas a las citas, a las referencias bibliográficas y demás. Vemos que el texto tiene esta parte, esto, que es lo que denominamos el cuerpo principal. Este es el cuerpo principal. Deben haber en todo escrito académico, deben haber 3 marcas de escritura. Esto es muy importante. En todo escrito académico deben haber 3 marcas de escritura. Estas 3 marcas tienen que ver, por un lado, con la propia construcción, es decir, con lo que uno dice, con lo que uno elabora, con lo que uno reflexiona, con lo que uno analiza. Es uno quien está hablando. Pero una investigación de un escrito académico siempre es un diálogo. Entonces nosotros debemos considerarnos también como moderadores de ese diálogo. Y entonces tenemos que tomar la palabra, otorgar la palabra, decir quién está hablando para que las cosas se entiendan. Cuando somos nosotros los que hablamos, esto es algo que se viene discutiendo hace tiempo. En una época yo peleaba más porque se escribiera en la primera persona del plural, ¿no? Con expresiones tales como pensamos, entendemos, interpretamos, etc. Porque creo que la construcción nunca es única. Está bien, no se sabe bien quiénes son esos otros que piensan conmigo, o sí se sabe, son aquellos que me acompañan en el marco teórico, en el estado del arte, pero ya he aceptado que hay personas que piensan que quieren escribir en primera persona y no está mal, no está mal que digan pienso, entiendo, creo, etc. Entonces, toda expresión que esté realizando el autor deben introducirse mediante estas expresiones. Entiendo, pienso, creo, interpreto, me parece, etc. Ahora, ¿cómo sabemos en ese diálogo quién habla? Un escrito liso, es decir, un escrito en el que no se pueden distinguir las 3 marcas de escritura, es
un escrito que no se puede calificar porque no se sabe quién lo hizo. Entonces, debe quedar bien claro al escribir. ¿Cómo se distinguen las marcas? Bueno, ven, todo lo que aparece en el cuerpo principal, es de la autoría, obviamente, del autor. Esto le pertenece al investigador, al tesista. ¿Dónde aparece el diálogo? El diálogo puede aparecer, acá estoy buscando, no me aparece ninguno por acá. A ver, déjenme buscar un poquito más adelante. Esto se da más para el desarrollo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, así no estaba en el original. Esto estaba acá, incluso si se fijan ustedes tenemos una Time New Roman 11,5 y una Calibri 11. Vamos a dejarlo así, pero a mí me gusta un poquito menos aceptar. Digo, aquí se ven dos marcas de escritura. Esta marca, esto está marcando que es el autor quien habla. Y esto es una cita textual, es una transcripción literal. Toda transcripción literal debe estar consignada y debe tener su referencia bibliográfica. No hay que confundir cita con referencia. Bien, como ustedes verán, se anuncia. La posición que aquí se sostiene se encuentra más en consonancia con los supuestos de Goldman, quien sostiene. Dos puntos. Entonces, el autor, el tesista, el investigador, ha cedido la palabra. Ahora es Goldman el que habla. Y dice, el proceso del conocimiento científico, bla, 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 etc. No lleva comillas, no lleva cursivas. No lleva ni comillas ni cursivas. ¿Por qué? Primero, porque si aparecieran cursivas en el original, no podrían distinguirse de las cursivas que pone el autor. Por otra parte, no lleva comillas, no son necesarias. Ya sabemos que lo que rompe la caja principal, esta, y se pone así en esta otra caja, que es la caja de las citas textuales, donde se angostan los márgenes, donde se cambia la tipografía, donde se modifica claramente, ya se sabe que esto que está así es una cita textual, que no pertenece al autor, al investigador. Pero toda cita textual debe ir acompañada de su referencia bibliográfica. Para esta maestría, digamos, a ver, una de las cosas que debe hacer todo investigador cuando va a escribir, cuando va a hacer un escrito académico, es saber para quién está escribiendo y cuáles son las normas que establece, normas de publicación o normas de elaboración que se solicitan, que puede solicitarse, porque hay muchas normas. Fíjense ustedes, a ver si lo tengo acá, no quiero extenderme mucho porque temo que me pueda salir de la pantalla de grabación. A ver, referencias, aquí está, las normas. Miren todas las normas que hay: APA, Chicago, GB 7714, GOT, Harvard, ISO 690, Duravian. Aquí hay muchas que no están, hay muchas más. Hay una, y lo digo porque entre aquellos que están haciendo este curso puede haber mucha gente del área de salud, y en el área de salud en general las normas que se usan son las normas Vancouver, pero las normas Vancouver son para papers, es decir, son para artículos que van a revistas. Entonces tienen
están formuladas de otro modo. La bibliografía va al final, va por orden de aparición. En este caso nosotros vamos a usar normas APA, y las vamos a hacer de este modo. Una vez finalizada la cita textual, va la referencia con paréntesis, apellido, solo apellido, no va el nombre, no va inicial, nada, solo el apellido, una coma, el año de edición, otra coma, y si es una página P punto, y la página, por ejemplo, sería P.71. Aquí, como son dos, se pone pp.71-71, porque esta se ve que es una cita que en el original está a caballo entre dos páginas. Si Goldman, si nosotros usáramos, por ejemplo, otro texto distinto de Goldman del año 72, a este, por ejemplo, le podemos poner A, y al siguiente que aparezca le ponemos B. Entonces, con esto nos ahorramos toda esa cuestión bastante engorrosa que siempre lleva a errores, las viejas formas de las normas francesas, con el OBSID, con el IBID, etcétera, etcétera. Entonces, esta referencia bibliográfica se consigna. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y dónde está la editorial, el nombre de la obra, el lugar de publicación? Bueno, eso se consigna una sola vez, una sola y única vez en la bibliografía, que vamos a hablar de eso dentro de un rato. Entonces, no hay que escribirlo 200 veces. Se cierra la cita con la referencia bibliográfica correspondiente que remite a la bibliografía general. Tenemos entonces esta marca de escritura. Se distingue claramente. Si yo pongo esto, sin solución de continuidad, aunque ponga Goldman 1972, estoy infringiendo en plagio. Estoy infringiendo en plagio. Por lo tanto, debo de evitarlo. Esto es textual literal, y todo lo textual literal debe ponerse en caja. Ahora, puede ocurrir, a ver si encuentro algún ejemplo. Ven, acá tenemos otra cita textual, en este caso de Bourdieu. Ven como el tesista habla, el periodismo se presenta como un sistema, bla, bla, en este trabajo nos interesa, acá ven que se usa la primera del plural, en este trabajo nos interesa analizar cómo se configura esta práctica a partir de las formas de implementación desde el ámbito académico, teniendo en cuenta que, como señala Bourdieu, entonces el autor cede la palabra a su interlocutor, que en este caso corresponde al marco teórico. Se introduce la cita textual con su correspondiente referencia bibliográfica. Vamos a ver, parece que acá no hay, porque a veces, digamos, esto cuando se usa este criterio. Este criterio se usa cuando las citas tienen cierta extensión. ¿Bien? Cuando las citas son inferiores, si no nos aparece, lo armamos. Cuando las citas son inferiores a 3 líneas, entonces se pueden poner en el cuerpo principal. Me parece que no se ha usado. Entonces, ponerlo cerca de algo que me permita. Un segundo, a ver. Se acabó. Así que no sé si termina cita textual.
para acá. Supongamos que yo lo que voy a decir es esto, solamente. Esto. Acá. Control X. Bien. Vamos a sacar esto para que se vea que hay continuidad. Decimos, se señala Goldman que dos puntos, control B, y entonces acá pongo Goldman 1972, página, creo que era 71, página 71, se cortó a la entrada, 71 y 7. Entonces yo puedo perfectamente dejar aquí dentro del cuerpo principal, que es este es el cuerpo principal, puedo dejar esta cita textual breve con su referencia bibliográfica, pero no debe exceder para ello las 3 líneas. Acá quedó por poquito, por una nada. Si excede las 3 líneas, entonces usamos el recurso de la cita textual en caja, como la tenemos por aquí. Creo que han quedado bien claras cuáles son estas dos primeras marcas de escritura a las que estamos haciendo referencia. Nos falta la tercera marca de escritura, que es muy importante. Y aquí digamos que si tenemos cierta honestidad intelectual no hay mayor problema, porque aquí habla, en este caso, Bourdieu, y aquí habla Monbrun. Y eso está claro y el lector lo percibe con toda claridad. Pero luego hay otra marca de escritura, que es otro recurso muy importante, que es la paráfrasis. La paráfrasis se da cuando decimos con nuestras propias palabras algo que ha dicho otro. Es decir, no traemos una cita textual. Decimos lo que recordamos, decimos lo que entendimos, decimos lo que hemos incorporado y hemos hecho nuestro, pero que no es originalmente nuestro, que pertenece a otra persona. Entonces, no va a haber cita textual ni referencia bibliográfica, pero sí tiene que haber la honestidad intelectual para dar cuenta de la persona que, bueno, precisamente es la creadora de esa idea. Fíjense acá, por ejemplo. Dice, sin embargo, la investigación tiene varios planos que, aunque integrados, tienen sus especificidades. Uno es el metodológico, aplicado a los objetos, para el cual, como se justificará más adelante, se ha seguido, entre otras, la propuesta de Juan Zamaja y su concepción sobre las matrices de datos integradas dialécticamente. Otro es el epistemológico, etcétera, etcétera. Partimos del principio de que la aplicación de instrumentos de comprensión y conocimiento de la realidad es posible, que hay, como señala Zamaja, una a priori de inteligibilidad, y que éste trasciende la mera aplicación mecánica de un método, requiriendo la puesta en cuestión de los principios que animan a cualquier investigación. Entonces, esto, una a priori de inteligibilidad, no decimos que pensamos que hay una a priori de inteligibilidad, porque no es una idea que se nos ocurrió a nosotros. Si fuera un concepto lo suficientemente fuerte, importante, que no ha sido planteado en otros lugares, de repente deberíamos poner una cita textual. Pero aquí se está diciendo al paso, entonces yo gloso, hago una paráfrasis de lo que dice Zamaja, pero no puedo olvidar poner que el autor es Zamaja. Se podría agregar acá, en este caso, se viene trabajando, por ejemplo, no sé, 2001. Bien, como señala Zamaja 2001, para que haya referencia más específica
a la fuente. Pero bueno, hay ciertos textos en que es necesario, hay otros que no, porque estamos ya metidos, ya se viene haciendo referencia, ya se ha más que explicitado que ese tema está en determinada obra. Entonces se torna como más coloquial. Se han visto entonces las tres marcas de escritura. Miren, ustedes ya habrán visto por clases anteriores que a mí me gusta usar las metáforas mecánicas. A ver, cuando nosotros manejamos un auto, el auto no sabe a qué velocidad tiene que ir si nosotros no se lo indicamos. Podemos apretar el acelerador cuanto querramos, pero si no le indicamos que queremos ir a más velocidad, el auto no lo va a saber. Se va a esforzar, pero no nos va a poder llevar a más velocidad. Entonces es necesario indicarle el cambio de marcha. Primera, segunda, tercera, marcha atrás, etc. En la escritura, nosotros tenemos que también anticiparle al lector, señalarle al lector quién está hablando. Y tenemos que estar dando y tomando la palabra. Entonces, para esto, el discurso se construye de modo tal que esas marcas deben quedar explicitadas. Por ejemplo, entendemos que la metodología que propone Samaja tiene tales características, etcétera, etcétera. Nos parece oportuno que para esta investigación, bla, 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 bla. Soy yo el que está hablando. ¿Bien? Pero si digo, Samaja plantea, por ejemplo, una a priori de inteligibilidad y me voy a detener en palabras textuales de Samaja, debo introducir, debo dar paso a esa voz. Entonces digo, bueno, como dice Samaja, como señala Samaja, como aparece en tal libro de Samaja, y me despacho con la cita textual. Estoy dando lugar, haciendo el cambio de marcha, indicando que he cedido mi voz y que a partir de ese momento la toma otro. Pero luego yo no puedo seguir sin solución de continuidad. En el caso de una cita textual queda claro por la forma, pero en el caso de una paráfrasis no. Entonces debo retomar la palabra. Lo que dice Samaja nos permite reflexionar, o es decir, que se vea a través de la escritura que volvemos a ser nosotros los que estamos hablando. Y cada vez que hay un cambio, este cambio debe dar y ceder, y esas marcas deben aparecer en la escritura. Vamos a ir entonces a otros documentos para analizar otras cuestiones. Bien. Vamos a ponerle acá. Muy bien. Hablábamos hace un momento de la bibliografía. Yo recomiendo por ejemplo, utilizar una tabla de Word. Utilizar una tabla de Word al principio. ¿Qué es lo que va a tener este documento? Se va a llamar bibliografía de la tesis. Y lo único que va a tener es una tabla pelada, sin nada dentro, que tenga una columna, y arranquemos con, qué sé yo, 50, 80 líneas. Esta tabla, por supuesto, está ordenada. No, esto es un borrador de una tabla. Vamos a sacar acá eliminar fila. Ahora, la idea es que todo material, ya sea del marco teórico, ya sea del estado del arte, ya sea del objeto de estudio, lo dije en algún momento, aunque no sea un material, es decir, todo material que aparece citado o referenciado tiene que estar en la bibliografía. Pero a veces hay algunos otros materiales que no aparecen directamente citados, pero que formaron parte de nuestras lecturas
y se puede decir que, bueno, tienen cierta influencia en el producto final de la tesis. Entonces, sí, ven, por ejemplo, en este caso, acá hay un error, bueno, porque esto es, en realidad es un borrador. Acá dice Adorno THW. Crítica cultural. A ver, ¿cómo va crítica? Es un libro, sí, es un libro, entonces va en cursiva. Dialéctica del Iluminismo, sí, es un libro, entonces va en cursiva el nombre del libro. Aquí tiene adoptado este criterio, algunos adoptan este otro criterio, por ejemplo ponen 1969, lo ponen acá, y luego ustedes pueden adoptar cualquiera de los dos criterios. Pueden poner, por ejemplo, en vez de poner iniciales como está puesto acá, pueden poner todo el nombre, pero si ponen en uno todo el nombre, lo tienen que poner en todos los demás. Este, por ejemplo, acá como el criterio es inicial, entonces acá debería tener j.d. para que quede como todo el resto. Bien, entonces adoptamos un criterio, sea cual sea, apellido, iniciales, apellido, nombre completo, con la fecha pegada al nombre, con la fecha al final, con la editorial primero y el lugar después, con el lugar primero y la editorial después, no importa. El tema es que en todos los casos esté del mismo modo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, hacia el final. Hacia el final. Uno va agregando y agregando y se le hace una larga lista que no tiene orden alfabético. Entonces, uno dice, bueno, insertar filas debajo. Esto es interesante porque cumple con la, por ejemplo, acá pongo insertar filas debajo. En vez de insertar, si yo tomo 2, pongo insertar filas debajo, me pone 4. Si tomo 4, insertar filas debajo, me pone 8. Y si pongo 8 me pone 16 y así asciende exponencialmente, así que rápidamente puedo hacer. Vamos a suponer que venimos poniendo lo que va saliendo. Entonces, por ejemplo, pongo días, coma, punto. Vamos a poner en cursiva la posciencia. Acomodar la posciencia. Listo. A ver. Editorial Biblos. Puedo soltar Biblos. Buenos Aires. Coma. Si pongo Buenos Aires tengo que poner Buenos Aires en todas. Si pongo BS abreviado tengo que ponerlo así en todos. Pongámosle 2001. Y tengo así todo. A medida que me han ido llegando yo los he puesto. Entonces, pongo selección, me voy arriba de todo. Pongo seleccionar toda la tabla. ¿Qué pasó acá? Que parece que no lo tomó. Seleccionar toda la tabla y le doy acá ordenar, y como dije en otra ocasión, en un solo clic, aceptar. Acá me tiró esas filas que yo había generado también más, entonces ahora las elimino. Si me voy al final, yo había puesto al final, pero esta sí se con Z, que es donde corresponde. ¿Y dónde fue a parar días? Días, ya estaba,
pociencia, ¿ven? Entonces lo ordena automáticamente, nos ahorra una enorme cantidad de tiempo. Y después de una revisión para que justamente no aparezcan cosas como las que habían acá, ven que acá esto está, se ve que se pegó, porque esto es un borrador en realidad. A ver, había uno que estaba con otra sobre el final, acá está, ven, se ajusta. Bueno, se arreglan los ajustes y esto ya está listo para incorporarlo como bibliografía, en el ítem bibliografía. Esto se hace al final de todo, en el documento maestro. Bien, vamos a cerrar. Vamos a guardar. Muy bien. Entonces, habíamos dicho que teníamos en principio un índice, teníamos tentativo. Ustedes van a tener que pensar un índice tentativo que trate de articular esas tres partes. Las tres partes son introducción, desarrollo y conclusión. Ya sabemos lo que hay en la introducción: la metamorfosis de el plan más la explicitación breve en un párrafo por cada capítulo de los contenidos de los capítulos. Y la conclusión, tenemos la parte digamos de recopilación de las conclusiones parciales que se han venido desarrollando a lo largo del trabajo, y la conclusión final. Pero ¿qué hay en el medio? ¿Cuáles son los capítulos? Por ejemplo, acá tenemos capítulo 1. Ahí nos lo abrió. Capítulo 1. A ver si este está bien. Sí, este está bien. Ahí está, ¿ven? Título 1, título 2. Título 1, título 2. Acá que dice, este debe estar más o menos normal. Vamos acá. Este se llama Sobre ciencia, medios de comunicación y educación. Epistemología, ideología. Yo he usado aquí, esto digamos, es una cuestión de elección que debe seguir ciertos criterios. Hay trabajos que van a requerir títulos, subtítulos, subsubtítulos, subtítulos y así, digamos, 4 o 5 niveles de subtítulos. Hay trabajos que con el título del capítulo y subtítulos, varios subtítulos, ya satisface las necesidades del trabajo. Este tipo de nomenclatura, que también ustedes lo encuentran en el hacedor de tesis, refiere a un tipo de trabajo que se estratifica y que aparece, vamos a verlo aquí, perdón, el documento maestro, ya lo tengo, que se estratifica justamente, que por ejemplo acá tenemos capítulo 3, punto 3. Este es un subcapítulo del capítulo 3, pero al mismo tiempo el 3.1 y el 3.2 son subcapítulos que pueden requerir al mismo tiempo subcapítulos. Ahora, esto no se pone porque sí, esto se pone porque se va a dar lugar a un desarrollo que está supeditado al subcapítulo. 3.1.1 y 3.1.2 están supeditados a 3.1, son aspectos puntuales de ese tema, por eso se consignan de este modo. Fíjense acá, por ejemplo, que tengo el 3 y el 3.1, ¿no es cierto? El 3.2, el 3.3. Y el 3.3 tiene a su vez otro, suma 3.3.1.1, 3.3.1.1, 3.3.1. Y este es un orden jerárquico que le da cierta estructura al trabajo. No es que
digamos, no es que le da estructura al trabajo, sino que refleja el modo en que el trabajo está estructurado, porque el trabajo mismo implica un orden de jerarquización de los contenidos, que no necesariamente se aplica para todo trabajo. No es que esta sea la norma y que todo el mundo lo tenga que hacer de este modo. Bien, vamos a volver entonces. Ya estuvimos viendo lo de las citas textuales, ya lo estuvimos viendo. Este seguramente es de la paciencia porque es del 2001. Entonces así vamos dando contenido y desarrollo a cada uno de nuestros capítulos. Como ustedes pueden ver, los primeros capítulos, este trabajo tenía 3 partes. De algún modo las partes también reflejan algo que ya está en el plan. Los primeros capítulos son capítulos de contextualización. El primer capítulo es sobre ciencias, medios de comunicación y educación, epistemología, ideología, hegemonía, dominio y colonización. Bueno, esta temática es una temática que surge del planteo del tema. Aquí sí está el desarrollo. Recuerden que en el plan no debe haber ningún tipo de desarrollo. El plan es meramente enunciativo. No deben extenderse con largas citas ni con largas reflexiones. Si están cuando lo están escribiendo, están en vena y quieren escribirlo, bueno, lo escriben pero después lo sacan, no lo dejan en el plan. Repito, el plan es meramente enunciativo. Dice lo que va a hacer, no lo hace. Son las ¿Bien? 4 de la tarde. Bien. En punto. Ahí mi computadora me dice que ya son las 4 de la tarde. Bien, vamos a continuar. Una cosa que no dije es precisamente que las normas APA, que nos permiten poner las citas breves en el cuerpo principal con su debida referencia bibliográfica, las citas más largas en caja con su debida referencia bibliográfica, evitan tener que poner toda esa información repetitiva, algo que dice OPSI, ¿a qué remite, no? Las APAs remiten a la bibliografía. Entonces reservamos las citas a pie de página precisamente para hacer comentarios, para hacer aclaraciones, para introducir pequeños textos. Fíjense acá, por ejemplo, ¿no? Este texto, acá aparece entre comillas, porque no está aparece entre comillas, precisamente porque no está en caja. Entonces, si no, el autor no puede saberlo. El lector no puede saberlo. ¿Dónde está? Que me lo perdí ahora. Quería que viéramos puntualmente ese ejemplo. Está acá. Que es un largo párrafo. La polémica que se nos plantea, si bien trata... ¿Y de quién es este texto? Aquí hay una pequeña cita de Marcuse, 1969, que también remite a bibliografía. Es una breve cita, pero no está la cita solamente, sino que está inserta en un texto ampliatorio o explicativo que refiere a Marcuse. Pero y esta es de Monbrú. ¿Pero cómo? ¿Acaso no es Monbrú el autor? Y entonces, ¿por qué tiene que citarse a sí mismo? Bueno, tiene que citarse a sí mismo porque si no es plagio. Es decir, si nosotros ponemos en un artículo, en un libro, en una publicación, fragmentos importantes de texto que ya han sido publicados y no ponemos como a cualquier otro texto la fuente
la referencia bibliográfica y consignamos de quién es y a dónde pertenece, estamos incurriendo en plagio, tanto como si plagiáramos a otro. Entonces, si ustedes tienen algún escrito publicado, no pueden traerlo aquí y pegarlo como si nada pasara. Tienen que manejarse con ese texto del mismo modo que se manejan con textos de otros. Es decir, citarlo, referenciarlo, pueden parafrasearlo, pero tienen que estar las debidas referencias. De lo contrario, estarían incurriendo en plagio. Y les quiero aclarar que muchos trabajos, bueno, han habido 3 expulsiones en esta maestría por plagio. 3 expulsiones de la maestría por plagio. Quiero aclararlo porque no es una cosa menor. Y otros inconvenientes, porque a veces, a ver, si alguien se ha hecho acreedor a una expulsión, es porque han cometido algo grave. Pero además, se distingue lo que es mala intención. ¿Se entiende esto? A veces se advierte que por impericia, por falta de experiencia, de desconocimiento de lo que significa la escritura académica, nosotros recibimos textos en los que hay una escritura descuidada, en la que no aparecen las 3 marcas de escritura, en las que no se sabe quién está hablando, en donde hay párrafos enteros, completos y hasta páginas tomadas de otros autores. Quiero decir en este momento que nosotros hacemos un análisis muy exhaustivo, por eso les pedimos la tesis antes de que hagan el envío para entregar al jurado de tesis. Nosotros hacemos un control muy exhaustivo de plagio, y se advierte cuando es mala intención, y cuando es desconocimiento. Bueno, una persona que aspira a un título de magíster en metodología de la investigación científica no puede ignorar estas cuestiones, y por lo tanto tiene que conocer y manejar muy bien las reglas de la escritura académica. Entonces, sepan manejarse con las fuentes, sepan manejarse con las citas textuales, con las referencias, con los comentarios de los comentarios, porque cada cosa tiene su estructura, tiene su modo de presentación, y debe cumplir con ellas, porque es uno de los motivos para que el trabajo pueda ser rechazado, digamos, para que se pueda expulsar, para que el trabajo pueda ser rechazado y se pida que se haga de nuevo, para que se soliciten correcciones, que siempre es algo que hace engorroso y que demora nuestra tarea. Bien, entonces estábamos en que los distintos capítulos nos van a permitir ir dando desarrollo a aquello que en el plan estaba meramente enunciado. Entonces los primeros capítulos serán de contextualización, planteo del tema, planteo del problema, relación entre el problema y las hipótesis de trabajo. Bien. Después habrán capítulos, 1 o 2, quizás uno para el marco teórico, otro para el marco metodológico, quizás uno solo que abarque marco teórico metodológico, pero en esta tesis, ya lo he dicho en otra clase, no se trata simplemente de realizar una investigación, sino de explicitar y dar cuenta de todo el proceso que los ha llevado a realizar la investigación. Y eso es lo que se va a preguntar en la defensa. La defensa no va a estar tanto centrada en los aspectos disciplinares cuanto en los aspectos metodológicos de la investigación sobre ese tema disciplinar.
Así que es muy importante que el marco teórico esté muy bien presentado, con un capítulo especial para él, igual que el marco metodológico. Y luego tenemos los capítulos de análisis, de abordaje del objeto de estudio. A ver aquí. Bueno, aquí hay otro. Este por ejemplo, miren, ya es el capítulo 3 y estamos hablando de la construcción de la matriz de datos. ¿Se habló en el capítulo metodológico de la matriz de datos? Claro que se habló. Al respecto es el propio Samaja el que señala, bla, 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 bla. Entonces, todos aquellos autores, obras y conceptos que han sido presentados para el marco teórico y teórico metodológico deben aparecer a la hora del análisis. Si yo estoy analizando desde una estructura que es la matriz de datos, bueno, tengo que estar en diálogo con Samaja en este caso, o con Bourdieu en otros casos, porque son ellos los que me brindaron las categorías. Aquí en este capítulo, todavía se está articulando, ¿ven? El sustento teórico de la metodología de investigación, Samaja, su esquema de las matrices de datos, hermenéutica de los procesos sociales, técnicas de recolección y análisis de datos. Es interesante este subtítulo, ¿por qué? Porque en general se parte del prejuicio de que las matrices de datos son para investigaciones de tipo cuantitativas, de tipo estadígrafas, y que es un universo completamente distinto para otro tipo de propuesta metodológica, como puede ser la hermenéutica, como puede ser la dialéctica, como puede ser el análisis del discurso, como puede ser la semiótica. Entonces, sin embargo, justamente, si bien la elección es una elección hermenéutica, el marco metodológico apunta a ordenar esas categorías hermenéuticas en matrices de datos. Se tratará de datos matemáticos, de cifras, de porcentajes. En parte sí, pero no todo. Las matrices también son capaces de albergar conceptos. ¿Bien? Entonces, vamos a ver por acá. Capítulo 4. Análisis estructural de las matrices pertenecientes a las universidades en estudio. Bueno, acá voy a introducir un punto muy, pero muy importante. Cuando uno comienza un trabajo de investigación, seguramente esto va a aparecer en el plan de tesis, en los primeros borradores. ¿Qué voy a analizar? ¿Cuál va a ser mi objeto de estudio dentro de este tema? Bueno, el universo y sus adyacencias. Y el universo y sus adyacencias no puede ser abordado. Entonces, por eso hablamos de recorte, de acotamiento del objeto de estudio. Ahora, parte de esa tarea tiene que ver con lo que se denomina criterio de selectividad. Aquí nuevamente aparece este errorcito. Este es de otra época, vamos a sacarlo. Entonces no van. Criterio de selección. Cuando yo empecé esta tesis para analizar la relación entre investigación y investigación en el campo periodístico, el cruce entre ciencia, universidad y periodismo, se me había ocurrido, si quieren pueden llamarlas unidades de análisis, entidades a investigar, 6 universidades argentinas. Y en la investigación preliminar, porque llegar a construir el objeto de estudio implica una investigación preliminar, en donde uno toma decisiones y va haciendo los recortes. Bueno, ¿por qué yo iba a elegir
me puse primero a ver cuál era todo el universo de las carreras de periodismo y comunicación en la República Argentina, que ese era el límite de mi universo. No era ni América Latina, ni en el mundo, ni en el mundo de habla hispana, era en Argentina. Entonces esto ya está desde el principio. Ahora, habían unas cuantas. Entonces hay que establecer criterios de selección. Entonces, ¿qué criterios? Los criterios los fija uno. Pero esos criterios tienen, valga la redundancia, tienen que ser criteriosos. Entonces dije, bueno, no pueden ser universidades que tengan carreras de periodismo y comunicación en los últimos 3, 4 años, 5 años, porque son carreras que están en germen, recién están empezando a formar las primeras cortes. Por lo tanto, la evaluación que se va a hacer, el análisis que se va a hacer, no puede recaer en ellas, porque no son, por decirlo de algún modo, un caso testigo, una muestra representativa. Entonces tenían que tener, yo no me acuerdo cuál fue el criterio que fijé, por lo menos 10 años, entonces ya el número se redujo. Bueno, después, que fueran públicas y privadas, para que también el universo, digamos, la selección fuera representativa. Y también que fueran laicas y confesionales, porque había muchas instituciones confesionales que daban estas carreras, y era importante ver qué diferencias se podían establecer. Y había pensado en 6, creo que eran la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Belgrano, la Universidad de Palermo, la Universidad Católica Argentina, la Universidad de Lanús. Si ustedes ven un poco después el texto, van a ver que ese universo finalmente se redujo a dos. A la Universidad Católica Argentina y a la Universidad de Buenos Aires. Dentro de los criterios de selección, las que más fielmente encuadraban, las que más se ajustaban, eran estas dos: por antigüedad, por trayectoria, por cantidad de alumnos, por cantidad de egresados, por perfil profesional, bueno, por una enorme cantidad de cosas. Estas dos fueron las dos que quedaron. Y uno puede decir, bueno, pero de un montón, como pueden ver en la Argentina, quedan, te elige 6 y después todavía reduces a 6 a 2. Bueno, es que la intención, digamos, recuerden ustedes, cuando uno quiere ir más profundo tiene que ser menos abarcativo. Y yo quería ir en profundidad a analizar esto. Entonces, estas dos universidades y las carreras de periodismo y comunicación me brindaban esa posibilidad. Bien, analizar a 2 solamente me llevó, no sé si alguno lo habrá advertido en el documento maestro, me excedí un poquito, me lo perdonaron, nadie me dijo nada. Está demorando 355 páginas. 355 páginas en, ustedes dirán, en analizar dos, esto acá es trabajar en Word con esto, es el calvario. Por eso yo estas cosas, ya cuando tengo que hacer este tipo de trabajo, ya voy directamente a procesadores profesionales de libros como son el InDesign o alguno de esos. Entonces, no se trata solamente del análisis. Recuerden esto, lo voy a repetir 1000 veces. Y lo digo sobre todo para gente del área de salud que está más acostumbrada a esto. Una tesis no es un informe de investigación. Una tesis no comunica resultados.
además de los resultados, comunica y justifica procesos. Y no solamente el proceso de la investigación, sino los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación. Por eso, este análisis, que por otra parte, claro, yo me embarqué en la tarea de analizar en el anclaje programas. Bueno, digamos que teníamos, no eran tantos los programas, pero había que analizarlos uno por uno y aplicarles las categorías y hacerlos hablar a partir de las categorías. También me propuse analizar bibliografía. Entonces, algunos de los libros hubo que leer todos esos libros que los estudiantes de periodismo y comunicación que ellos estudiaban, algunos de ellos más superficialmente y otros con mayor profundidad, y poder precisamente dar cuenta de si efectivamente aparecían allí qué clase de formación científica para la investigación. Y eso dio mucho trabajo. Pero además de eso estaban los estatutos, estaban los planes. Esto es lo que menos trabajo dio, porque esos son documentos que no suelen ser muy extensos. Digamos que casi todos dicen más o menos lo mismo. Después hay que ver que un estatuto escrito hace 100 años de repente poco tiene que ver con lo que efectivamente se hace en la práctica. Y después las entrevistas, entrevistas y encuestas. Yo me tomé, la verdad que no sé por qué hice esto, porque la verdad que fue un trabajo pero muy arduo, ¿no? Porque tenía muchas unidades de análisis en varios niveles. Lo que pasa que yo tenía un compromiso muy fuerte con esto. Yo fui durante muchos años coordinador de una carrera de periodismo y comunicación, y docente también en la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y entonces estos eran temas que me interesaban mucho y que hacían no solamente a los aspectos de mi investigación, sino también a mis prácticas cotidianas como docente, como investigador, como extensor. Así que bueno, fue muy arduo el trabajo. No sé, digo, a veces uno no hace lo que quiere, sino lo que puede. Y a veces lo que uno puede hacer, digamos, de repente hay alguien que tiene la capacidad para hacer esto que yo hice, utilizando menos recursos. Bueno, a mí no me salió. A mí me salió que habían una enorme cantidad de libros, de textos, de entrevistas, de encuestas, que es verdad, me permitieron exponer a la hora de la defensa el sinnúmero de recursos metodológicos que se espera que tenga un magíster en metodología de la investigación científica, pero con bastante menos hubiera obtenido los mismos resultados. Pero bueno, era más joven. Bien, tenemos una hora por acá que se va a sumar a la media hora. Creo que hacer un alto en esta parte. Y voy a desdoblar los videos porque de esta parte instrumental todavía quiero ver algunas cuestiones, como el modo de desagregar los instrumentos, digamos, estuvimos viendo recién en los distintos niveles los distintos materiales, ¿no es cierto? Recuerdan que acá teníamos el marco teórico metodológico. Acá tenemos los elementos del anclaje, todos los documentos que hacen al anclaje. Aquí hay libros, artículos,
muchos de ellos como parte de la bibliografía de las materias que analicé. Ven otros problemas jurídicos y de mentalidad en el ejercicio de la profesión, qué deben enseñar las escuelas de comunicación. Bueno, un marco teórico también específico para unidades de periodismo de investigación, bueno, para lo que era mi objeto de estudio. Después, datos. Esto también hubo que hacer mucho relevamiento de datos, ¿no? Algunos tomados directamente de los datos institucionales, otros relevados mediante una encuesta. Luego voy a hablar de la encuesta, ¿no? De la encuesta a alumnos. Porque yo quería saber, encuesta dirigida a alumnos de la Facultad de Periodismo con orientación en periodismo de las universidades UBA y UCA. Muy bien. Entonces, a ver, no voy a comentar lo que ya para ustedes es más que obvio de la confección de una encuesta, los datos que uno quiere relevar. Yo lo que quería saber era qué habían aprendido ellos de epistemología, pero uno no puede hacer las preguntas directamente. Por ejemplo, si uno es un periodista y va a hacer una entrevista a una persona y le pregunta, mire, yo quisiera saber si usted es corrupto, ¿qué va a responder esa persona? ¿Que sí que es corrupto? Bueno, no, uno no puede hacer esa clase de preguntas. Uno tiene que hacer generar el clima primero y hacer aquel tipo de preguntas que permita develar que el interlocutor o no va a saber responder, o no va a querer responder, o va a querer ocultar. Entonces, por ejemplo, ¿entiende que el periodismo es una disciplina dentro de las ciencias sociales? ¿Entiende que el periodismo es un oficio que hace una práctica profesional? ¿Qué expectativa tiene luego de que obtenga el título? ¿Tiene algunas materias que se vinculen a la investigación? ¿Qué piensa de la materia teórica que se vincula con la investigación? Porque a veces está esta cuestión también, ¿no? Si la investigación es central en la formación periodística, ¿por qué aparece como una cosa secundaria, marginal, algo que no es importante? Porque aparece muchas veces así. ¿Qué piensa de la materia práctica que se vincula con el periodismo de investigación? ¿Qué piensa del periodismo de investigación en la universidad? Por ejemplo acá, ¿qué orientación metodológica diría que tiene la materia? Inductivista, deductivista, dialéctica, hermenéutica, otra, no sé. Bueno, si la cruz viene acá, algo está mal. Algo está mal. Si el estudiante en una materia de investigación que le hablan de metodología no tiene aunque sea una idea de estas cuestiones, es que algo no está funcionando. Y no es de él la culpa, obviamente. ¿Conoce los fundamentos de la bibliografía de periodismo de investigación o materias afines? Bien, entonces, hacer estas preguntas, que el interlocutor entienda estas preguntas, digamos, que entienda las preguntas y las pueda responder, que no haya ambigüedad en las preguntas, es algo muy importante luego para el análisis y procesamiento de los datos. Si una pregunta está mal hecha, el dato a relevar no sirve. Entonces hay que prestar especial cuidado. Bueno, también las entrevistas en su momento a los directores de las carreras. Entonces todas estas cuestiones implican técnicas que hay que conocer, las técnicas que hacen a la confección del instrumento que es la encuesta, el conocimiento de las técnicas que hacen a lo que es una entrevista de tipo científico o incluso de tipo periodístico. No es algo que se haga con
con un punteo de preguntas. Uno tiene que planificar la entrevista, tiene que saber cuáles son las preguntas que va a hacer, pero eso debe ser simplemente una ayuda a memoria que establezca una conexión con el entrevistado, en el que se lo deje explayar, en el que haya repregunta, en el que se genere un clima que permita que aquellos aspectos que uno quiere averiguar se vayan revelando, y no atenerse a un cuestionario, a hacer las preguntas, que el otro conteste, lo grabamos, nos vamos para casa, lo desgrabamos y ya tenemos la entrevista. Eso tampoco sirve para demasiado. Así que bueno, vamos a ver algunas otras cuestiones en el video que sigue, referidas también, por ejemplo, a la parte física del objeto tesis y también a la parte de la defensa.